me gusta hacer una diferenciación entre las justificaciones y las excusas. Me gusta mucho para mí mismo, digamos, y también en el contexto de las personas con quienes vamos trabajando a lo largo del servicio pastoral. Muchas veces uno no puede estar en ese lugar o en esa actividad o en esa reunión o en esa formación, o no puede ir a hacer esa visita, y hay que justificarse. Justificarse para mí significa dar un motivo por el cual mi ausencia en ese lugar, mi ausencia en esa actividad, mi ausencia en esa visita se entiende, se comprende. Y pues me parece a mí que tiene que ser como en parte de una justificación, del motivo de peso por el cual de verdad o se justifique no estar allí. No sé, por ejemplo, que si el alumno faltó a la clase y que le justifique su ausencia y entonces dice, falté a la clase porque se le quebró la punta del lápiz. Pues parece haber una justificación, pero no es de peso. Para mí, cuando no es de peso la justificación, entonces ya no se llama justificación, se llama excusa. Digo, no sé si las definiciones que aparecen en el diccionario, sí sé que excusar es poner hacia un lado la causa, ¿verdad? Ex causare, del latín. Y yo pienso que esa pequeña diferencia nos puede a nosotros poner de frente a nuestro servicio. Hay gente que vive excusándose, es decir, vive diciendo motivos por el cual no está, no vino, no hizo, no fue, no dio, pero al final no son motivos de peso, simplemente son expresiones que se dicen para poner a un lado. Es decir, no vine a clases porque se le quebró la punta al lápiz. ¿Te parece una justificación o una excusa? La excusa. Y miren cómo Jesús en el Evangelio, he pensado que comentáramos dos cosas, en el Evangelio nos habla de cómo la gente, con tal de no seguir a Cristo, de no seguir al Mesías, de no aceptar su mensaje, empieza a poner excusas, ¿verdad? Dice, es que es un borracho, un comilón, y el otro no lo acepta, tal cosa. Entonces empieza a excusarse. Hay una reflexión ahí que leí alguna vez de una grave enfermedad que se llamaba excusitis. Itis, la terminación, el sufijo itis es inflamación. Entonces la persona que siempre tiene una excusa para todo y que no es una justificación sino una excusa. La primera lectura decía, si hubieras seguido el mandato del Señor, la paz que tendría sería como un río, tal cosa, y empieza a decir, bueno, en el fondo es como un sentimiento de dolor de Cristo. Incluso el Evangelio uno huele como un poco de dolor, es decir, bueno, ¿y cuál va a ser la excusa? ¿Qué vas a seguir argumentando para excusar que no has recibido del todo la gracia? Como decía San Felipe Neri, ¿cuándo te vas a decidir a ser santo? ¿Cuál es la excusa? Muy interesante que en este tiempo de Adviento y en esta semana donde se nos ha planteado el tema de la conversión, que la palabra de Dios nos recuerde que hay que dejar de poner excusas, que claramente, repito, hay momentos y cosas que no puedo, que no debo, que no estuve, y para eso hay una justificación donde yo expreso un motivo de peso por el cual no estoy allí. Pero y la excusa no tiene mucha importancia. La excusa es como para rellenar un hueco. La excusa es como para calmar la conciencia de la persona o calmar el deseo de una explicación que tiene la otra persona. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no decides todavía confesarte? ¿Son justificaciones o son excusas?
¿Cuál es el motivo por el cual no decides venir a misa presencial? ¿Son justificaciones o son excusas? ¿Cuál es el motivo por el cual no has perdonado, no has dado el paso de liberar el corazón? ¿Son justificaciones o son excusas? Pensaba yo, pues leyendo un poco el Evangelio, estas argumentaciones que presenta Cristo en torno a Juan el Bautista y en torno a su presencia, llenas de excusas, nada justificable. La otra idea que quería compartir, siempre me ha gustado e intento proponerlo cuando aparece, es que el Evangelio nos presenta una forma muy curiosa de presentar la conversión, ¿verdad? Lo presenta, dice, tocamos música alegre y no bailaron, tocamos música triste y no lloraron. Entonces, la palabra de Dios presenta la conversión como un deseo de estar en el mismo tono de Dios, en sintonía, en griego, con el mismo tono, súntonos, con el mismo sonido de Dios. Entonces, ¿qué consiste la conversión? Estar en sintonía con Dios. San Maximiliano María Kolbe lo decía en su juego con la matemática, en su gusto por la matemática, decía la fórmula de la santidad, decía V minúscula, que es mi voluntad, igual V mayúscula, que es la voluntad de Dios, igual santidad. Dicho de otra forma, a lo que está diciendo la palabra de Dios es, la santidad consiste en entrar yo en el mismo tono de Dios, en el mismo tono de Dios. Y es que la verdad, en el fondo, cuando uno examina o se examina, en el fondo lo que uno desearía es que Dios se pegue al tono mío, y no tanto que yo me pegue o me ponga, me una al tono de Dios. A mí, a veces escuchando en dirección espiritual, las personas reclaman y diciendo, Padre, es que Dios no me escucha, Dios no me escucha a mí. Y a veces me brota en el corazón decirlo, pero no quisiera generar más dolor en el corazón que ya veo que está sufriente. Pero ¿qué me gustaría decirle cuando la persona me dice, Dios no me escucha? Me gusta como preguntarle, ¿y usted escucha a Dios? ¿Usted está escuchando a Dios? Porque viene tiempo de hablarte, viene tiempo de decirte, viene tiempo de pedirte. Tenemos como en el fondo del corazón como la sensación que es Dios quien tiene que ponerse en el tono que yo quiero, ¿verdad? En el tono que a mí me gusta. Conchita Cabrera de Armida, la beata, ¿recuerdan? No como yo, sino como tú. No cuando yo, sino cuando tú. Eso nos recuerda la voluntad de Dios, entrar en el tono de Dios. Pero pienso yo que la enfermedad más grande ahorita, espiritual, y la más peligrosa, es que el corazón mío y el tuyo, el de todos, se vaya alejando tanto del tono de Dios que quiera hacer su camino al final sin Dios. Es lo que comentaba el Salmo, ¿verdad? Y decía, dichoso el que confía en el Señor, dichoso el que tiene el mismo tono, digámoslo así, porque es como un árbol plantado a la orilla del río. Nunca le va a faltar nutrientes, nunca le va a faltar agua porque está en el mismo tono de Dios. Yo conozco etapas de mi vida, gracias a Dios y hasta el momento, y solo para la gloria de Dios, tal vez muy cortas y muy pequeñas, pero conozco hermanos que están construyendo su vida, sus decisiones, con un tono diferente y distinto al de Dios. O sea, claramente siempre hay regreso, siempre uno puede reconocer el pecado y pedir perdón y avanzar, pero la verdad es que nuestras decisiones van comprometiendo nuestro presente. Es como un pintor, digamos, el pintor tiene el lienzo en blanco y cuando decide agarrar el azul, pone el azul,
va a tener que pintar algo de azul porque lo ha puesto. Si quería hacer una manzana roja ya no puede. Claro que podría esperar que se seque, raspar, pasar color blanco, tal cosa y volver a poner el rojo. Lo que quiero decir con esto es que si, hermano, hermana, que estás viendo esta Eucaristía o la vas a ver después o en algún momento de la vida que queda allí en la red, piensa en este momento si tus decisiones están en el mismo tono de Dios o si estás tomando decisiones esperando que Dios se meta en el tono tuyo. Porque el que busca entrar en sintonía con Dios es como quien planta un árbol a la orilla del río. No le va a faltar nutrientes, siempre se va a sostener. Bueno, demos un paso más en este tiempo del Adviento entonces, en este tiempo que nos regala el Señor, ya casi a las puertas del tercer domingo, el domingo del gozo, el domingo de la alegría, el domingo del gózate, el gaudete, como lo conocemos, y con estas dos cosas que nos ha regalado el día del Señor. Te los planteo ya para terminar. Entonces, tu vida está llena de justificaciones o está llena de excusas. Repito, la justificación son motivos de peso, las excusas son argumentaciones para poner al lado una culpa, una responsabilidad que debiste haber asumido. Y lo segundo, la conversión es entrar en sintonía. Dios espera que entres en sintonía con Él, porque el amor así lo hace. Imagínate que yo llame a mi mejor amigo, mi mejor amiga, la llamo y le digo, vieras, tengo que decirte que tengo una muy mala noticia, tengo a mi mamá muy enferma. Yo espero que esa persona que me ama al otro lado entre en sintonía conmigo. Diga, hoy, Toto, sí, vamos a orar, ¿verdad? Porque el amor es así. Yo no espero que del otro lado yo oiga una carcajada y se ría y diga, jaja, sí, tu mamá está enferma, qué vacilón. Esto sería ofensivo. E igualmente, yo esperaría que cuando tengo una muy buena noticia, llamara a un ser querido que amo, un amigo, una amiga, y le cuente una gran noticia, yo espero que la persona se alegre conmigo. La sintonía es parte del amor. Entonces, que nosotros amemos a Dios y que queramos entrar en su sintonía. Por eso el Padre Nuestro nos ajusta cada día. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así como cuando, bueno, ya ahora no tanto porque ahora las emisoras son, ¿cómo se llama? Digitales, ¿verdad? Pero antes uno encendía aquí lo he hecho, encendía el radio, levantaba la antena, incluso la televisión. Yo me acuerdo que uno movía la televisión ahí así. Bueno, el radio, entonces uno agarraba la perilla y la movía y ya estaba. Pero a veces al día siguiente lo encendía y estaba otra vez desubicado y nadie lo había tocado, pero es que la frecuencia, yo no sé cómo era el asunto, y había que volver a tocar la perilla otra vez. Así nos pasa a nosotros. Tal vez quizá un día muy en la sintonía de Dios, en el mismo tono, y después pasa algo y me desentono. Entonces por eso el Padre Nuestro nos dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces otra vez volvamos a entrar en sintonía. Pidámosle al Señor su gracia de poder avanzar en el camino de la conversión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.